Entonces empecemos por explicar cuál es la organización general del sistema desde el punto de vista de hardware. Entonces, desde el punto de vista de hardware, yo tengo, digamos, una organización básica de datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un disco y ese disco está dividido pues en bloques de datos. Entonces, ustedes recuerdan que el disco, cuando vimos la clase del disco, pues es esto, ¿cierto? Es unos platos que tienen información que yo puedo almacenar, que se accede a través de un brazo lector. Pero de manera lógica, ese disco, pues básicamente es un arreglo lineal de bloques, ¿cierto? Donde cada bloque pues, puede estar mapeado a diferentes posiciones de este disco. Pero básicamente tengo un arreglo lineal de bloques, desde el bloque 0 hasta el bloque n-1. Entonces acá está desde el bloque 0 hasta el bloque 63, por ejemplo, para un disco hipotético que tiene 64 bloques, ¿cierto? Acá tenemos 64 bloques. Normalmente el tamaño de cada bloque a nivel lógico dentro del sistema de archivos es de 4 kilobytes, ¿cierto? Entonces la unidad básica de transferencia a nivel del sistema operativo no va a ser el sector que habíamos dicho que era de 512 bytes, que es como a nivel de hardware lo básico, lo mínimo, sino que va a ser un poquito más grande, va a ser 4 kilobytes, ¿cierto? Este tamaño puede ser variable, ¿cierto? Pero bueno, para este caso vamos a explicar este 4 kilobytes. Estamos hablando de un sistema de archivos muy simple. Entonces vamos a empezar por el caso del sistema de archivos más simple, que el libro lo llama BSFS. ¿Qué significa BSFS? Significa simplemente Very Simple File System. Es un sistema de archivos basado en el sistema Unix, ¿sí? Entonces, estos conceptos que vamos a ver acá son heredados del sistema Unix y que finalmente van a impactar en la mayoría de sistemas de archivos, pues conceptos que van a ser reutilizados en otros sistemas de archivos, como la familia de sistemas de archivos extendido y así sucesivamente, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, FAT o etcétera. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo un disco que tiene entonces 64 bloques, es decir, que tiene un tamaño de 64 por 4 kilobytes. ¿Sí? 64 por 4 son 256 kilobytes, ¿cierto? Entonces ese es mi disco. Obviamente es un tamaño no realista, pero nos va a permitir visualizar qué es lo que sucede. Entonces, yo tengo toda esta información. Este es el espacio crudo donde yo puedo almacenar información. Entonces, ¿qué necesito para organizar información? Entonces, mire que yo tengo archivos, directorios, nodos y todo eso que hablamos en la clase que acabamos de terminar. ¿Cómo eso lo organizo dentro de este espacio crudo que tengo dentro de un disco? Entonces, tenemos otro concepto. Entonces, lo primero que hace el sistema es reservar una región para almacenar los datos del usuario. Entonces, todos los datos del usuario van a estar almacenados desde el bloque 8 hasta el bloque 63. Entonces, de esos 64 bloques, se han reservado 56 bloques para almacenar datos de usuario. ¿Listo? Entonces, los datos de usuario que yo puedo almacenar van a ser almacenados en estos 56 bloques. Básicamente, el sistema de archivo debe ser capaz de rastrear o trazar cuáles de esos bloques pertenecen a un archivo, el tamaño de su archivo, el propietario, los permisos de cada uno de esos bloques, ¿cierto? Puede que un archivo ocupe un bloque, ocupe dos, ocupe tres, depende, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que necesitamos en este momento. O sea, ya sabemos que esta región de datos va a ser utilizada para almacenar datos, pero también necesitamos saber, por ejemplo, el tamaño del archivo, el nombre, el propietario, los permisos, etc. Entonces, vamos a necesitar esa información almacenada también en alguna parte de este disco, ¿cierto? Recuerden que esto es un disco. Entonces, para eso es que necesitamos los nodos I, de los cuales les he venido hablando desde la clase pasada. Nunca lo habíamos definido, pero ahora los vamos a definir, ¿cierto? Los nodos I o los iNodes, pues que ustedes van a encontrar pues en inglés, básicamente van a ser estructuras de datos que van a permitir trazar esa información, esa metainformación sobre los archivos.
Listo. Entonces voy a necesitar reservar un espacio también de este disco para almacenar nodos I. Entonces cogemos y reservamos 5 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 para almacenar nodos I. Desde el bloque 3 al bloque 7 para almacenar la tabla de nodos I, ¿cierto? La idea es que, digamos, esa tabla de nodos I es un arreglo de nodos I y los nodos I es una estructura de datos que normalmente en este sistema muy simple tiene un tamaño de 256 bytes. Entonces, si ustedes hacen un cálculo rápido, por cada bloque de 4 kilobytes, 4 kilobytes dividido 256 bytes, me da que en cada bloque yo puedo almacenar 16 nodos I. En total, entonces, si yo defino 5 bloques, en total este sistema de archivos, ¿sí?, va a tener 80 nodos I. Es decir, ese va a ser el número máximo posible de archivos que yo voy a tener dentro de este sistema de archivos, ¿sí? O sea, yo no puedo tener 81 archivos porque físicamente no va a ser posible darle un nodo I a cada archivo. Entonces, ahí hay un limitante físico que me lo da el número de nodos I. ¿Listo? Obviamente 80 archivos es muy poquito, pero pues para un sistema, pues o un disco que tiene apenas 256 kilobytes de espacio, pues podría ser suficiente. Recuerden que estamos haciendo algo bastante simple, pues para mostrar más bien esquemáticamente cómo funciona el sistema. Entonces, aquí vamos a tener almacenados todos los nodos I. Ahora, ya tenemos dos elementos, nodos I y región de datos. En la región de datos son los datos de usuario, en los nodos I vamos a tener los metadatos de cada uno de los archivos que yo tenga en este sistema. Todavía me falta otra estructura de datos muy importante. La siguiente estructura de datos muy importante es la estructura que voy a utilizar para asignar espacio. Entonces, inicialmente todos estos datos están vacíos, pero yo cómo sé que un dato está vacío o está ocupado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé que todos estos bloques de datos están vacíos o ocupados? Entonces yo puedo utilizar múltiples elementos. Un elemento muy sencillo para hacer esa descripción es utilizar un bit. Yo represento por un bit cada dato, indicando 0 si está vacío o 1 si está ocupado. Entonces yo lo que voy a tener es un mapa de bits, ¿cierto? Entonces yo voy a tener un mapa de bits para los datos y puedo tener un mapa de bits también para los nodos I. Entonces por eso tenemos acá dos bloques especialmente reservados para almacenar, digamos, la información de si esos bloques están asignados o no. Entonces estos ceritos que yo estoy representando acá encima de los datos, pues irían almacenados en este bloque, y estos ceritos que estoy representando encima de los nodos, pues irían almacenados en este bloque. De este modo, entonces, si yo, por ejemplo, en algún momento ocupo este bloque de datos, pues debería cambiar este valor de 0 a 1 en este bloque, indicando que el primer bloque está ocupado con datos. Entonces ya tengo un manejo del espacio libre. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ok. Entonces mire todo lo que se almacena pues en un disco. Usted guarda la foto de un selfie que usted se tomó, no sé, ahorita en la marcha, la guarda en el disco y usted cree que se almacena solamente la información, esos unos y ceros de su imagen. No, realmente para que el disco pueda almacenar esa información y organizarla, pues necesita todas estas estructuras de datos almacenadas en disco, ¿cierto? Recordemos que todo esto es almacenado en el disco. ¿Listo? O sea, solamente estamos hablando de lo mínimo necesario para almacenar información en el disco. Ahora, tenemos entonces estos bloques, región de datos, nodos I, espacio libre. Necesitamos un bloque el cual me va a dar información acerca de cómo está organizada la información en este disco. Y ese bloque lo llamamos el superbloque, ¿sí? El superbloque básicamente contiene la información relevante acerca de un sistema de archivos en particular.
históricamente es el primer bloque de una partición, ¿cierto? Entonces, el primer bloque tiene información, por ejemplo, cuántos nodos sí tiene el sistema, cuál es la posición inicial de los nodos sí, cuál es el tamaño del bloque, información de ese tipo. De manera que si un sistema operativo analiza, por ejemplo, las particiones de un sistema de archivos y lee ese superbloque, pues vaya a tener información para acceder a la información pues, que se tiene almacenada en ese sistema de archivos. ¿Sí? Entonces es muy importante ese superbloque. Entonces mírelo de la siguiente manera. Cuando usted tiene un disco duro, por ejemplo, ese disco duro usted probablemente lo tiene dividido por particiones, ¿cierto? Entonces usted tiene acá la partición 1 y la partición 2. Entonces usted, por ejemplo, tiene una partición basada en Unix, probablemente el primer bloque de ese disco y el primer bloque de cada una de las particiones va a ser el superbloque, ¿sí? Van a haber partecitos de ese bloque utilizados para la gestión del espacio libre. En este caso, pues tenemos mapas de bits, los bitmaps, ¿cierto? Y vamos a tener un espacio para los nodos I, los inodes, y ya un espacio de datos, ¿cierto? Entonces, realmente, por ejemplo, dentro de un disco que usted está utilizando, hay una parte de ese disco que es utilizada no para almacenar información, sino para gestionar la información que allí es almacenada. Entonces, lo usual es que usted pierda un espacio disponible de almacenamiento para poder gestionar esa información. Entonces, generalmente cuando estamos hablando de una partición, hablamos de dos capacidades, la capacidad general de la partición y la capacidad utilizable de esa partición, ¿cierto? Entonces, la capacidad general, digamos, si esta partición es de 100 kilobytes, entonces yo digo, sí, yo puedo almacenar 100 kilobytes de información, pero resulta que esos 100 kilobytes, digamos, solamente 90 kilobytes pueden ser utilizados para almacenar información real del usuario y el resto pues puede ser utilizado para la gestión de esa información. ¿Listo? Entonces es algo que nosotros tenemos que ser conscientes en el desarrollo pues del sistema. Ahora, cuando el sistema operativo inicia, algo que nosotros tenemos que saber es que en el momento que la BIOS pues inicializa el disco duro y detecta las particiones, pues el sistema operativo es capaz de ir a este superbloque, leerlo rápidamente y entender cuáles de esas particiones, por ejemplo, tienen diferentes sistemas de archivos. Este, por ejemplo, puede ser una partición en extendido, este puede ser una partición que tenga un sistema de archivos NTFS, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, son cosas pues que el sistema operativo puede detectar simplemente leyendo el superbloque. ¿Listo?